Exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. Estamos aquí de nuevo para, como se dice normalmente, pensar en voz alta, para disputar con la realidad los sentidos, la reflexión y sobre todo la preocupación de la ciudadanía. Y una de estas tiene que ver con algo que no está en la coyuntura permanente, pero está también en la preocupación de quienes quieren el poder político, y es ¿qué pasa con el régimen de partidos? ¿Qué pasa con la financiación de los partidos políticos? ¿Qué pasa con las estructuras que funcionan y aquellas otras que solamente aparecen en tiempos electorales? Este es uno de los temas que deberían preocupar en un sistema democrático a toda la población, pero sobre todo a quienes ejercen la política, porque sin un buen sistema de partidos, sin un régimen de partidos, la democracia algo patojea, algo falla y también tiene consecuencias, y las hemos vivido. Por eso queremos conversar con Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y además quien ha estudiado, de hecho hace pocos días circuló un estudio sobre el sistema de partidos, sobre lo que están proponiéndose en la Asamblea a reformar, y por supuesto tiene conocimiento de la larga trayectoria que tenemos en este sistema de partidos, digámoslo que desde 1978. Bienvenido, Mauricio, qué gusto tenerte acá. Orlando, ¿Cómo estás? Un gusto acá y por supuesto un saludo para la audiencia. Primero, de entrada, ¿por qué te interesa el sistema de partidos? ¿Qué hace que tu pensamiento, tu ocupación, tus preocupaciones estén ligadas a eso y que al mismo tiempo en esa preocupación sientas que por más que se haga, los partidos o el sistema de partidos no se desarrolla como debería ser? No hay democracia sin partidos políticos. No digo organizaciones políticas, no digo movimientos, partidos políticos. Uno a veces piensa que la democracia, con todas sus imperfecciones, es únicamente ir cada cierto tiempo a rayar una papeleta y elegir representantes. Pero lo cierto es que ese sistema tan complejo, con todas sus fallas, pero hoy el mejor que conocemos, tiene varios elementos y aristas que permiten que siga vigente, que se fortalezca y que se sostenga en el paso del tiempo. Una de ellas precisamente es la del sistema de partidos políticos, algo que por desgracia en nuestro país goza de una inestabilidad permanente, porque para cada periodo electoral se busca la forma de torcer las reglas, de cambiarlas de forma bastante específica o con dedicatoria para poder sacar provecho de ellas. Recordarás tú que en otros espacios, Orlando, hemos discutido de este tema y sin duda para nosotros ha sido una constante de análisis, de tal forma de incluso con datos mostrarle a la ciudadanía el impacto de lo que está vigente. Pero también es cierto, Mauricio, que cuando hablas de sistema o de régimen de partidos, uno entendería que hay una dinámica, digamos unas dinámicas, hay un ejercicio cotidiano, quizás a veces incluso por fuera de las elecciones debería haber esta actividad permanente de los partidos, pero en el Ecuador no vemos esto. Para bien y para mal, dicen unos más que para bien y otros más para mal. Cada 2 años, a veces año y medio, tenemos elecciones y se activan los dispositivos electorales. Incluso algunos ya parecería que han hecho de esto un gran negocio. Sé que hay personas que buscan financiamiento, buscan auspiciantes, sponsors y demás, todo lo que se denomina en el marketing político, pero no necesariamente hacen vida partidaria. Pero mira, yo no puedo sino reírme de lo que estás diciendo, Orlando, por una razón. Tú dices, no vemos lo que hacen los partidos, pero como indicaste al inicio, acabamos de presentar un estudio en el que al menos 11 organizaciones políticas con recursos que reciben y que salen del bolsillo de todos los ecuatorianos, al parecer han estado haciendo actividades, ¿no? No tenemos el detalle, no tenemos el desglose, no conocemos mayormente temas, por ejemplo, formativos de sus bases o que tengan un énfasis respecto de las futuras candidatas mujeres o candidatos jóvenes, como manda la Constitución y la ley, pero sí ha habido actividad. Incluso en algunos casos esas cifras que se ven sorprenden porque ni siquiera en las cuentas de redes sociales de las organizaciones políticas se ve esa actividad formativa y de base
que termina siendo reportada a las autoridades electorales. Entonces, un partido político, y por eso yo hago énfasis a ese término por sobre el de organizaciones, no es un vehículo electoral al que le pones gasolina, le prendes y andas a propósito de una elección. Un partido político debe ser una institución permanente que de cara principalmente a su base y a sus militantes trabaje de forma constante para alcanzar el poder o ser oposición. Si no estamos simplemente, como en muchos casos en este momento, frente a simples maquinarias electorales que se prenden y se activan unos 6 meses antes de las elecciones. Pero hay excepciones. Por supuesto, hay excepciones. Por supuesto. Y en esas que las excepciones hay. tú valoras o mides o has valorado incluso hasta dónde esa dinámica orgánica efectivamente corresponde a la de un partido político. ¿Crees que siendo lo que son funcionan o no? Mira, sí, y hay que rescatar, aunque hoy, por ejemplo, haya partidos que hasta prácticamente están desaparecidos, pero tú recordarás lo que ha sido la izquierda democrática, incluso en este último periodo, después de que le resucitó Vilma Andrade, quien hoy está de embajadora en España, una izquierda democrática que tenía una escuela de formación política, que generalmente asignaba sus candidaturas a sus bases, hoy está en una situación, creo yo, de crisis interna, pero tenía una estructura de partido político. Lo he dicho igual en otras ocasiones, más allá de lo que podamos hablar de datos. Aunque ha cambiado de nombre, la Revolución Ciudadana hoy ha tenido ciertos temas vinculados a lo que significa ser un partido político. Hoy atraviesa también una crisis, producto de las dinámicas políticas. Creo que veremos incluso cuestiones peores que las que estamos viendo hasta este momento. El Partido Social Cristiano, Orlando, de la misma forma, incluso me atrevo a decir que frente al resultado negativo obtenido en las últimas elecciones, ver que al menos se comunica que hay un proceso de autocrítica, de evaluación interna, de consulta con las bases, es positivo y habla de la existencia de un partido político como tal. Pero otros, y tú verás y podrás dar razón, simplemente están ahí hasta para aprovechar un micrófono en un medio de comunicación e invitar a quien quiera sumarse como candidato. Claro. No importa si compartes la ideología o no, si compartes el plan de gobierno o no, venga, acá estoy, usted asegúreme de que me den plata para la campaña y después vemos cómo nos repartimos, o si nos va bien, hasta capaz que terminamos con dinero en la cuenta a través del fondo partidario permanente. Como pasa en otros partidos, que en otros países, donde se paga por los votos que adquieren y ahí tienen platita. Pero a propósito, hablando de partidos políticos, hay un partido que va a cumplir 100 años el próximo año. En 1926 se fundó el Partido Socialista y cumpliría 100 años del próximo año, y es uno de los partidos que subsiste. Tú mencionabas el Partido Social Cristiano, que tiene más de 60 años, creo, y está ahí en la pelea, sigue dando lucha. Bueno, el Partido Comunista desapareció, aunque algunos de sus militantes todavía sostienen ahí, cumpliría 100 años en el 2031. Pero hay partidos que están en esa dinámica, aunque menores, sin mayor impacto. Pero la otra pregunta que cabe en estas circunstancias es, ¿qué es un partido entonces? ¿Qué significa un partido político para las democracias latinoamericanas y en particular para el Ecuador? Primero, ratifico el tema de que no hay democracia sin partidos políticos. Démosle la vuelta a la idea. Los partidos políticos son un pilar fundamental para la democracia y no son otra cosa que instituciones que con carácter permanente y con, en alguna medida, vocación de servicio público, trabajan de manera constante sobre la base de principios, de ideología y de plan de gobierno para alcanzar el poder. O, obviamente, si no se logra un resultado, ser oposición, pero sobre la misma base. Estamos hablando de instituciones con un carácter de permanencia, no de temporalidad. Pero, Mauricio, ahí también te plantearía la pregunta. Ese es el partido político, pero también la otra cosa, los partidos se hacen con militantes, se hacen con militancia. Eso es una ficción. Y hace pocas horas yo conversaba con una amiga que me recordaba sus tiempos más nostálgicos, decía que era una militante, que aportaba, que incluso de los 13º, 14º, ella ponía su parte para el partido, y dice, y ahora ya no puedo hacer eso porque no me da la gana, porque no quiero, porque no me gusta. Pero ese espíritu de la militancia se ha perdido también en el Ecuador. Completamente, y bastaría hacer un ejercicio de matemática simple para darnos cuenta cómo una militancia real puede sostener una organización política. Si usted quiere tener aquí en Ecuador un partido o un movimiento de carácter nacional, debería idealmente tener una base de 250,000 afiliados o adherentes, respectivamente.
si ellos fueran reales, personas de carne y hueso como usted o como yo, y no simplemente firmas llenadas al apuro y en muchos casos hasta falsificadas, podrían aportar $1 al mes. Claro. $1 al mes. Serían 250,000 mensuales. Y estamos hablando de que esa base le aportaría a la organización política $3 millones al año. Más de lo que muchas reciben del fondo partidario permanente, que son recursos públicos. Claro. E incluso, si nos ponemos a pensar en que no se gasta nada y se busca optimizar el dinero, en los 4 años previos a una carrera presidencial, ese partido o ese movimiento podrían contar con $12 millones para una campaña. Pero eso no cantidad pasa. No despreciable. Pero eso no pasa, porque incluso si nosotros revisamos las pocas cuentas disponibles que hay en este momento a propósito del último proceso electoral, nos daremos cuenta que no hay, pues, miles de aportes de $1, de $2 o de $5, sino que hay aportes bastante más altos, obviamente dentro de los márgenes establecidos en la ley, pero de personas muy específicas vinculadas a los candidatos o a candidaturas en específico. Pero que de no esa son forma, militantes, pero que no necesariamente son militantes. Exacto. Y ese es otro punto, porque no hay aquí en Ecuador el requisito de ser afiliado a un partido para ser candidato. Y por lo tanto puede ser que por ahí te trepes al vehículo electoral que pasaba por la puerta de tu casa y levantes recursos y seas candidato y hasta le des 4 años más de vida a una organización que se daba por muerta. Esa es la forma lamentable en la dinámica de funcionamiento de las organizaciones en el país. Y ya que tocamos el tema, porque además está en la calderilla, en el caldero de la discusión, el tema del financiamiento. Ayer escuchábamos en la Asamblea Nacional al asambleísta Chamba, creo que es el apellido si no me equivoco, que decía que si quiere ser candidato tenga plata, y el que quiere meterse en política que tenga plata. ¿Cómo desconfigura el sentido, por ejemplo, que hablamos del partido, de la militancia, y también del aporte y la participación de quienes no tienen plata y quieren hacer política? Bueno, tú sabes que, hablo a título personal, como buen liberal, detesto el financiamiento público a las organizaciones políticas. No obstante, en este país, el no tener ese sistema constituye un riesgo, por la enorme permeabilidad de cara a lo que significa el financiamiento del narcotráfico, del crimen organizado o de las grandes redes de corrupción. A mí me encantaría que no tengamos todos los ecuatorianos que meter la mano al bolsillo y aportar con recursos públicos a aventuras electorales. No me voy a referir a las cifras del último proceso electoral porque todavía no están cerradas, pero bastaría ver lo que sucedió en 2021, donde quienes ganaron la primera vuelta y pasaron a segunda recibieron aproximadamente 10 centavos de dólar por voto obtenido. Pero quienes quedaron últimos, una aventura electoral, terminaron recibiendo $15 por cada voto obtenido. ¿Es eso justo? ¿Es eso proporcional? ¿Eso responde al interés de los ecuatorianos de bloquear el financiamiento ilícito a la política? Definitivamente no. El sistema tiene fallas. Yo quisiera, insisto, no tener que aportar dinero público a la actividad política. Sin plata no hay cómo hacer actividad política, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Dejar abierto el universo para que solo quienes tienen amigos ricos o quienes tienen una buena chequera puedan hacer política, o quienes tengan nexos con poderosos o contraigan intereses por anticipado para ejecución de obra pública o de infraestructura puedan hacer política. Ese riesgo es muchísimo peor. Así es que de momento, con todas sus fallas, el sistema vigente sigue siendo lo mejorcito que hay. Claro, pero digo, quizás de ahí para acotar nada más un criterio que vale la pena. Efectivamente hace falta, por las condiciones que tú estás mencionando, la presencia del dinero público, pero también hace falta una auditoría real de ese gasto público. Supuesto. Porque por un lado está, por ejemplo, el financiamiento público que es un gasto que tiene que ser auditado, y por otro lado también está el financiamiento privado que también tiene que ser auditado. Así es. Lo que pasa es que, lo que decíamos a propósito del candidato o del asambleísta Chamba, el que tenga plata a alguien también es un acto de injusticia, porque hay gente que se prepara, que quiere la política en el mejor sentido de la palabra, y si no tiene plata no podría ser candidato. Pero mira, Orlando, el nivel de desconocimiento de quien hace esa afirmación. Revisa el Código de la Democracia y date cuenta cuánto puede aportar respecto del gasto de campaña el candidato. No es que puede él financiarse solito toda la campaña.
O sea, puede aportar una parte, es más, me atrevo a decir, debe aportar una parte, pero no la totalidad de la campaña. Debe haber base, debe haber sustento, debe haber militancia, que también aporte, debe ser incluso en las listas con varios candidatos, como las que ocurren para órganos como la Asamblea Nacional o un Consejo Cantonal, ser un aporte de todos los miembros, por supuesto, pero no, definitivamente no se trata acá de que el que tenga plata juegue a la política, porque los riesgos de hacerlo son muy altos. Pero entonces las reformas que están planteando en la Asamblea, que se están discutiendo en este momento en la Asamblea, y por supuesto este es el motivo también de esta entrevista, ¿a dónde nos podría llevar? Porque si están dadas las condiciones para que, populistamente hablando, ahora digan que no hace falta plata del Estado, pero sí podría haber plata de grandes chequeras, de bananeras, de banqueros, etcétera, entonces estamos en una... no sé ni si llamarle precisamente en una dicotomía perversa. Pero unos que tienen sí y los que no tienen van a buscar por otro lado. Yo hasta preferiría que una bananera o que un banco financien una campaña, como sucedía en la época, no digo que sea positivo, digo que es preferible, en la época de Yamil Maguad, donde si no fuera por el feriado bancario y toda la desgracia que ocurrió, no nos hubiéramos enterado de los 3 millones de dólares que aportó un banquero, Fernando Aspiazu. Pero es peor cuando detrás no está ni un banco ni una bananera, sino un grupo de delincuencia organizada, que lo que te está diciendo es: aquí van mis millones para que mientras tú seas alcalde o mientras tú seas prefecto me habilites corredores y me dejes hacer mi trabajo. Y no estamos hablando hipotéticamente, porque ya sabemos que pasó eso. Pasa, porque incluso, y mi invitación a quienes no lo han hecho, hay una investigación de la que nos gloriamos también de haber aportado con un granito de arena, que evidenció los nexos con el Sistema Nacional de Contratación Pública de muchos grupos de delincuencia organizada para lavar dinero y activos ilícitos, a propósito de nexos con gobiernos locales y con instituciones hasta del gobierno central. Claro. Entonces estamos hablando de que siempre hay este tema de los intereses. Tú decías, ¿qué pasa en la Asamblea? Que hay un anuncio y una discusión y algo que puede terminar también en el referendo de fin de año de: ¿financiamos con dinero público la actividad política o no lo hacemos? La propuesta es que no lo hagamos, pero lo que cabe preguntarnos es: ¿cuál es la alternativa? ¿Y cuál sería para ti la alternativa en este caso concreto del momento que vive el país? Porque ya vamos a ir al número de movimientos y partidos que también existe, que es otro problema. Contigo hace mucho tiempo, recordarás, compartimos un espacio y nuestro discurso no ha cambiado en lo absoluto. Basta revisar lo que funciona en el mundo y con ajustes a la realidad local incorporarlo. ¿Por qué aquí no jugar al reembolso por voto? ¿Por qué aquí no, como en un país en el que funciona el sistema mixto como Alemania, no jugar a la compensación en función del aporte privado? Y esto es muy simple, le pongo un ejemplo. Si usted quiere ser candidato, yo Estado le digo, por cada $1 que usted levante de recursos privados, le voy a dar 25 centavos de fondos públicos. De tal forma que usted, además, por ese incentivo de cada $1 registrado, me van a dar unos 25 centavos, registro bien, cumplo con la ley y rindo cuentas. O también, como sucede en otros sistemas, adicionalmente le dices, le voy a bonificar una cantidad, 25 centavos más, en función de los votos que obtenga en la elección. Así es. Funciona, eso se puede hacer, no dar dinero por anticipado para medios de comunicación, que, como digo, si revisamos los resultados de las elecciones del 21, generan una desproporción tan fuerte que los que pasan a segunda vuelta reciben 10 centavos por cada voto, y los que quedan últimos reciben 15. Eso es una barbaridad. Entonces, el cambio tiene que hacerse con sensatez, más aún cuando en los últimos procesos electorales hemos evidenciado, y hablo desde Ciudadanía y Desarrollo, desde el periodismo de investigación y desde tantos otros que trabajamos el tema, los nexos que existen entre grandes redes de corrupción, grupos de delincuencia organizada y hasta carteles del narcotráfico con financiación de campañas electorales. Pero para estos temas te han consultado, ustedes han participado en los debates, porque sospecho yo, puede ser que me equivoque, pero esto es una sospecha, ese proyecto llega, no sé de dónde salió, quién lo estructuró, quién lo pensó, llega, cae como en paracaídas y parecería que vino desde la estratosfera, porque un proyecto de ley se administra, se consensúa en algunos espacios, se discute, pero parece que nació de alguna mente muy brillante, o de esos 52 millones de dólares en consultorías que se gastan algunos, y de pronto uno tiene que discutir sobre algo que no era discutido previamente. Nunca han querido escuchar.
Y eso es muy importante, y tú lo sabes, no es cuestión de que hoy no escuchan, nunca han querido escuchar. Esta propuesta respecto del financiamiento público, nosotros la veníamos presentando desde el año 2013, hace 12 años, cuando empezaron las discusiones de reformas del Código de la Democracia. Pero quienes tienen el poder en determinado momento no quieren escuchar porque están sacando provecho de la situación, de las oportunidades que están en ese caso legalizadas. Pero mira que incluso, Orlando, y tú lo sabes, es una desgracia que las últimas reformas al Código de la Democracia, que se discutieron en tiempo exprés previo a su aprobación, sin mayor retroalimentación en esta etapa por parte de la sociedad civil, del periodismo o de la academia que estudia el fenómeno, fue aprobado por todos los movimientos políticos y partidos representados en la Asamblea. ¿De cuál reforma estamos hablando? De la última al Código de la Democracia, la que incluso acaba de pasar el tema, bueno, ya por el veto se corrigió, el tema de la vulneración de la paridad en los binomios y la paridad en las listas. Tú estás hablando de la reforma al Código de la Democracia que se aprobó en esta legislatura. En esta legislatura hace un mes. Sí, porque parecería que estamos hablando de reformas del pasado y es de pues ahora. No, es de hoy. Por eso es que a mí me sorprende que después, cuando se dan cuenta, por ejemplo, que hasta se eliminó el tema de la paridad, digan que no leyeron, que no vieron, que no, pero estuvieron primeros votando. ¿Por qué? Claro. Porque lo que más les interesaba, y hay que decirlo con claridad, a todas las organizaciones políticas que hoy están en el legislativo, es cambiar el método de asignación de escaños. Para potenciar el voto y de paso meten un montón de barbaridades y aprueban un montón de barbaridades de las cuales incluso después pueden terminar arrepintiéndose. No escuchan a la ciudadanía y creen que las coyunturas son eternas, desgraciadamente. Pero a propósito de la última reforma, una de las cosas que también se mide, y por eso te planteaba que más adelante lo íbamos a tocar, tiene que ver con el número de movimientos y organizaciones. Según mis datos hay 78 organizaciones, 17 son nacionales y 61 son de ámbito provincial y postulan para cargos legislativos y locales. Pero es que tú no estás contando las cantonales. Exacto, y las parroquiales. Orlando, son más de 230 organizaciones políticas a hoy. Imagínate esa barbaridad. Ya, digamos que estas son las que se activan, que tienen una preferencia, las otras prácticamente son efímeras, pero estas 17 nacionales, 61 de ámbito provincial, suman 78 y con estas al menos, digo yo, se podría generar un proceso de depuración, ¿o no? Pero es que por supuesto que sí. ¿Cómo? Si se aplicaría la ley. No ahora están diciendo endurezcamos los requisitos, que el 5% y no el 4%, y fue la discusión que acabamos de ver hace un mes en la Asamblea. Pero el problema es cuando quien debe depurar el sistema y sancionar a quienes no cumplen con lo que dice la norma, abren la puerta y permiten que sigan vivas. Yo pongo el ejemplo más reciente. El Partido Sociedad Patriótica tenía que ser eliminado y no debía participar en las últimas elecciones. Así es. ¿Pero qué hicieron? Presentaron acciones de protección, presentaron recursos contenciosos electorales y terminaron ahí. Hasta el día de hoy hay problemas con su rendición de cuentas del fondo partidario permanente. Ese dinero que sale de su bolsillo y del mío para que esos partidos, movimientos, organizaciones se sostengan a lo largo del tiempo. Ya, pero un caso es de Sociedad Patriótica, pero hay otras que son de ámbito provincial que tampoco han logrado eso, pero cada vez se aumentan más. Y que tienen que depurarse, porque la norma establece con claridad qué requisitos se tienen que cumplir para seguir con vida. Y si no se cumple en una elección, se recibe una advertencia. Y si no se cumple en la siguiente, se las da de baja. Es así de simple. En este momento, si uno revisa, y nosotros hemos hecho ya un pedido de información al Consejo Nacional Electoral para tener los datos reales de la última elección de la del 25, muchas organizaciones políticas deberían ya desaparecer y estar inhabilitadas de cara a las seccionales del 25. Claro, porque en las presidenciales nada más que, sorpresa para muchos, ADN y Revolución Ciudadana se llevaron concentraron el 90% de la votación, y ese 10% se repartieron además entre nulos, blancos y los chiquiticos que no llegaban ni siquiera al 1%. Claro, más allá del resultado nacional, podríamos decir, a pesar de la crisis, que por ejemplo, Pachacutic, porque sacó 9 legisladores, puede seguir con vida. Sí, pero ¿y el resto? Claro. Las otras aventuras electorales que en definitiva arrojaron un 0.5, un 0.7 en este momento respecto de los resultados del 2025. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ya debe recibir una advertencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero todavía no hay nada de eso. Ahora, la pregunta clave en esto, no sé si es la clave, pero es una de las preguntas importantes, es ¿hasta dónde
hay condiciones mínimas para, primero, hacer una reforma estructural, y segundo, siendo esta reforma estructural, ¿cuáles serían los pilares fundamentales de un código de la democracia en el plano electoral? Mientras los que decidan la reforma sean los que se benefician de la ley actual, estamos fuera de cualquier posibilidad. Y creo que eso es de actuar con realismo y con sensatez. La oportunidad que existe para cambiar el sistema y para fortalecerlo de forma efectiva es por la vía de la ciudadanía. Por eso es que en tantos momentos que en los últimos años se ha hablado, por ejemplo, de una consulta popular, decimos actúen con madurez aunque estén en el poder quienes estén, y pregúntenle a la ciudadanía y plantéenle para que sean ellos, sin pasar por el legislativo, los que digan qué se tiene que hacer con el sistema político. Pero si tendrías la oportunidad de plantear una pregunta en consulta popular para cambiar el régimen de partidos, el sistema de partidos, ¿cuál debería ser esa pregunta? Tiene varios componentes, Orlando, pero yo digo, por ejemplo, el primero, deberíamos, y eso no pasa ni por cambios constitucionales ni mucho menos, reconocer únicamente la existencia de organizaciones políticas de carácter nacional. ¿Ya? El tener organizaciones políticas en los distintos niveles de gobierno genera el caos que hoy estamos viendo. Si usted quiere ser un movimiento local, puede serlo sin personería jurídica, pero para participar tiene que estar obligatoriamente aliado a una organización política de carácter nacional. Ahí ya automáticamente depuraríamos esa telaraña de 230 y tanto de miembros a quizá los 17 que hoy están vivos. Como y eso ya es razón. Partidos, por ejemplo, voy a referirme a un país de España que tiene el PSOE, el PP, tienen sus localidades, incluso entre localidades tienen disputas internas dentro del partido. Por supuesto, y estamos hablando que no hay bipartidismo ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado, pero tampoco hay ese nivel de fraccionamiento que por desgracia tiene el sistema hoy en Ecuador. Segundo punto. Si quieres ser candidato, tienes que estar al menos afiliado a la organización política los últimos 2 años. Con eso, quitas cualquier posibilidad de que venga al micrófono Juan Pérez y diga, yo quiero ser candidato, ¿y por qué partido? Por el que me acoja. Aquí está la aventura electoral de Juan Pérez. Que tenemos varios ejemplos. Y los vimos en la última elección presidencial. Y ahí también en las cantonales punto. Y en las provinciales hemos visto algunos. Tercer punto, el del financiamiento. Nuevamente, implementemos el modelo que funciona en otros países. Armemos el modelo mixto. No podemos depender, aunque quisiéramos lo contrario, únicamente de recursos privados. Pero los recursos públicos liquidados posteriormente mediante un sistema de compensación y de bonificación. Así, también prevenimos las aventuras electorales y obligamos a que las organizaciones levanten de forma limpia y legítima los recursos del otro lado que van a recibir esa bonificación y esa compensación del sector público. Vamos, 3. Yo te digo, y la cuarta, de nuevo, el tema del método de asignación de escaños. Te iba a plantear eso precisamente. Que no puede ni debe cambiar para cada proceso electoral, Orlando. O sea, sí se podría hacer una reforma, por ejemplo, pensando que si se adopta un método, dure al menos unas 2 o 3 elecciones. Mira, si hay candados constitucionales, ¿por qué no puede haber candados de método? Pero acá seguimos de tumbo en tumbo. En este país, tú decías, desde el último periodo, hemos conocido el método Imperiali, el método de Webster, el método de Hunt, el de Webster modificado, y podríamos seguir contando todos los dedos de las 2 manos y encontraríamos algo que suma, que cambia, que quita. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es el que mejor se adapta a las condiciones del Ecuador o tenemos que inventarnos otro? Es que mira, todo depende por una razón. Este es un sistema, y esos son los elementos que hay que considerar, es un sistema presidencial, no parlamentario. Actualmente elegimos no a personas, a organizaciones políticas. Votamos por partido o por movimiento, no por nombres, en listas cerradas. Y en función de eso, y la cantidad de personas que se elige por cada distrito y la forma de organización de los distritos, determinar el método de asignación de escaños que es más conveniente para esa realidad. Porque el problema que tenemos es que queremos, en pocas, crear un Frankenstein en el que mezclo territorialidad, forma de armado de listas, tipo de organización política, y por ahí digo, no, es que el que más me conviene es este, y no se trata del que más me conviene. Por eso es que incluso en este caso estamos viendo los resultados de el método que estuvo vigente para esta elección, la de este año, y el que va a estar vigente para el 27, lo veremos dentro de poco. Y cierro nada más con un detalle que es muy importante para la política y las organizaciones políticas. En este país
se tiene que sancionar el transfugismo. Sí, pero lo vetaron. Pero los que tienen más tránsfugas en su movimiento. Pero se tiene que sancionar el transfugismo para evitar cuestiones como las que estamos viendo hoy en la Asamblea, en la que escoges tan mal que terminas poniendo en tu lista a un influencer papanatas en redes sociales y termina pues después sacando cualquier pretexto para negociar su voto con el mejor postor y moverse de un lado para el otro. Las curules pertenecen a los partidos. Y no lo digo yo porque me caiga bien o me caiga mal quien hoy esté en la Asamblea. Lo digo porque usted, en febrero pasado, rayó en la papeleta, no un nombre, una organización política. Y las curules pertenecen a esa organización. Por eso es que cuando se separa un legislador, debería separarse él físicamente o ella físicamente hablando y ser reemplazado por alguien de la propia organización política, porque a ellos no los elegimos ni por su nombre ni por su apellido, los elegimos del un lado o del otro, de ADN, de Revolución Ciudadana, de Pachacútico, del PSC, por eso, por ser de su organización política. Claro que sí. Ahora, apelo a una cosa que me parece muy importante porque ha sido una larga discusión y de hecho tú debes haber leído el libro El Poder Político en el Ecuador de Osvaldo Hurtado y en su última edición, leí la primera y la última actualizada, el autor Osvaldo Hurtado Larrea sostiene y mantiene la idea de que haya 2 o 3 partidos, que no haya más de 4, creo que exagerando también, porque efectivamente eso robustece la democracia, plantea el tema, por ejemplo, de la participación de las provincias de los cantones desde partidos nacionales, es decir, él cree, y en alguna parte tiene toda la razón, que un sistema con tantos partidos no ayuda a la democracia y que una fuerza política grande como es la de 4 o 5 partidos políticos mejora los niveles de la democracia. ¿Crees que efectivamente estamos en condiciones con el método de Hong que se va a aplicar ahora en posibilidades de depurar para llegar a ese objetivo, no sé si en 10 o 20 años? El número de organizaciones no debe estar escrito por ley. Claro, el número de organizaciones debe ser producto del funcionamiento del sistema, incluso, como he dicho, de la aplicación de sanciones y la depuración propia de lo que está establecido en la norma. Si acá la norma tuviera algún tipo de duración un poquito más larga que 2 años, que es lo que básicamente dura una reforma electoral en este país, probablemente la depuración apuntaría a tener muy pocas organizaciones políticas. O si el sistema de financiamiento tuviera un sentido como el que he mencionado en una propuesta que nosotros la venimos discutiendo desde hace tiempo, probablemente esa depuración y la concentración en pocas organizaciones también funcionaría. Pero mientras el juego actual con estas reglas esté vigente, va a ser prácticamente imposible tender a esa reducción. Aunque uno lee, y deben haberlo leído ustedes también, en medios de comunicación después de lo aprobado hace pocas semanas por la Asamblea, decir, bajo estas reglas el país tendría únicamente 4 organizaciones políticas. Ese es el mundo ideal si es que la norma se aplicaría, porque en la práctica, al no hacerse, es que tenemos 230 y tantas. Pero el bipartidismo tampoco es bueno. No, y mira que no hay bipartidismo como muchos creen en la gran mayoría de países del mundo, porque la clásica cuando uno discute estos temas te dicen, pero es que en Estados Unidos hay demócratas y republicanos. No es cierto, hay libertarios, hay verdes, hay independientes. Hay el Partido Comunista, pero que no participa directamente. Pero hay más partidos. Uno dice la misma historia, quizá con mayor equivocación, porque no se ve solo eso, y te dicen, en España hay un modelo bipartidista, porque es del PP y el PSOE. No es cierto. Se fraccionaron. Y por ahí está Vox al un lado y por ahí está Sumar, que cambió de nombre al otro, y por ahí tú tienes hasta un partido por la protección de los animales. Partido nacional, tienes un partido verde, tienes partidos autonómicos, comunidades muy específicos, así es que el bipartidismo incluso termina produciéndose de facto, como sucedió en nuestra última elección, donde los ecuatorianos, 9 de cada 10, terminaron votando y eligiendo, tanto para la presidencia como para la asamblea, a 2 organizaciones políticas principales. Y en función de eso también una pregunta que cabe a continuación y tiene que ver mucho con lo que estamos por ver más adelante, es decir, ¿tú crees que efectivamente elecciones tras elecciones son una expresión de la dinámica política que un país, una democracia como la nuestra, tan tierna y tan endeble, debe hacerse para que sea lo que se criticaba antes, vía parlamentaria, vía referéndum, vía consulta popular, se resuelvan los grandes problemas del país, o no? Mira, yo creo que es un proceso el que se tiene que seguir para que incluso nosotros como ciudadanos comprendamos que el poder radica en nosotros
y ese ejercicio va mucho más allá de lo electoral, porque así como empezamos este espacio hablando de el sistema de partidos como un pilar de la democracia, si nos vamos un paso más atrás, la democracia se sostiene en dos pilares, el representativo y el participativo. Si intentamos sostener una democracia joven, frágil o como quiera que le queramos llamar a la nuestra, en simplemente el pilar de la representación, tarde o temprano el sistema cae. Tenemos que no descuidar el pilar participativo, que implica ciudadanos exigiendo rendición de cuentas, involucrándose en los asuntos públicos, proponiendo a sus representantes reformas, políticas públicas, propuestas concretas, dando seguimiento a la gestión de lo público. Si descuidamos ese pilar, simplemente nos vamos a limitar a elegir representantes y que incluso los premiamos, porque en muchos casos, por desgracia, se los premia hasta con reelección después de un periodo, porque ni siquiera sabemos qué hicieron ni cómo hicieron, porque si fuera así, creo que más de la mitad de la asamblea no estaría donde está ahora. Claro, coincido plenamente en eso, pero además tengo unas dos o tres preguntas últimas, Mauricio, tiene que ver con una pata importante del sistema de elecciones de partidos, es las autoridades. El Tribunal Contencioso Electoral debe mantenerse como está, ¿crees que funciona adecuadamente? ¿O ese tribunal tiene que ser reestructurado o son solamente dependencias que dependen, valga la redundancia, de las personas que lo ejercen? Las instituciones no pueden depender de las personas, porque ahí no estamos viviendo en un Estado de Derecho. Las instituciones tienen que estar por sobre las personas, entiéndase, por sobre sus miembros. Las instituciones deben estar sostenidas y funcionar en torno a la Constitución y la ley, nada más. Cuando pasan a depender de una persona o de dos, se corre un alto riesgo de cooptación desde las instancias de quienes están en el poder. Lo hemos visto durante los últimos 20 años en este país, y eso es nefasto. Independientemente de que a mí me caigan bien o me caigan mal quienes hoy están en el contencioso o en el nacional electoral, lo cierto es que sus tiempos fallecieron hace rato. El Consejo Nacional Electoral debió ser renovado parcialmente en el año 2021. Claro. Debió haber sido renovado totalmente en el 2024 a más tardar. Pero tenemos la misma integración probablemente hasta 2027, porque el proceso está parado en el Consejo de Participación Ciudadana. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, la misma historia. Pero entonces volvemos otra vez a la misma discusión que creo que se tuvo en la constituyente, y tiene que ver con que los jueces electorales no pueden ser parte de los partidos políticos. Esa reforma que se hizo con la consulta, si no me equivoco, del 18 con Lenín Moreno, les devolvió a los partidos eso como uno de sus mayores argumentos para supuestamente vigilar la democracia electoral. Yo me voy más atrás. ¿Ya? Y yo creo que el punto de partida es no debería existir una función electoral. ¿Ya? El Consejo Nacional Electoral y quien haga las funciones de juez electoral deberían estar como cualquier institución, no elevadas ni a poder del Estado, ni a rama principal como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde ahí radica el problema y lo advertimos en la Constituyente. Por eso es que hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, elevados a poder, con carácter permanente, haciendo y deshaciendo, desfigurados por completo, hasta de sus atribuciones y competencias constitucionales. Porque hoy tenemos que los jueces electorales, por ejemplo, están reescribiendo la historia del derecho de género, con el tema de las denuncias por violencia política y tantas otras barbaridades que deberían ser tratadas, sí, por supuesto, aplicando la ley, pero por autoridades especializadas y competentes, no como un juego político. Pero el problema es que ahora este Consejo Nacional es producto de los acuerdos políticos. Es decir, hay representantes del Partido Social Cristiano, de Pachacuti, etcétera, etcétera, y alrededor de eso también juegan los momentos políticos de cada una de las organizaciones. Porque de nuevo, y tú lo recordabas, después del proceso de 2018, se habilitó la posibilidad de que tanto la sociedad civil, así se decía, como las organizaciones políticas postulen miembros, candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral. Entonces sí, aunque hoy los veamos 7 años después como quizá personas con nombre y apellido, han llegado ahí y basta revisar sus carpetas por patrocinio de organizaciones políticas u organizaciones sociales. Yo no creo, honestamente, en la meritocracia para este tipo de cargos. Creo que incluso, aunque tú probablemente no coincidas conmigo, que fue mucho más sensato
tener en su momento un Tribunal Supremo Electoral integrado por representantes de las principales fuerzas políticas del país, para que incluso se cuiden entre ellos y que no entren en contubernio. No era la mejor forma, pero es supremamente mejor que la que tenemos ahora, donde además se presentan como independientes quienes no lo son. Claro, pero seguimos, volvemos al origen, que es el origen nace de los partidos políticos que según las circunstancias y las coyunturas actúan. Entonces ahí hay otro problema. Por supuesto que sí, y ahí hay un problema definitivamente. Para ir cerrando entonces, Mauricio, hay dos elementos que también vale la pena analizar, es en lo que hemos vivido en las últimas elecciones, desde el 18 para acá, y no hablo de pocas, son bastantes elecciones, consultas, candidaturas de alcaldías, etcétera, etcétera. Una de las cosas que se nota es que los candidatos que luego se convierten en funcionarios públicos, sea presidente, vicepresidente, alcaldes, prefectos, no necesariamente apuntan hacia una ideología y dicen que no tienen ideología. Entonces es como que se van desprendiendo poco a poco, dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha cuando ya llegan a ganar una... ¿Hasta dónde esto también vuelve más espeso, más viscoso el sistema? Le tengo terror a las personas que no tienen ideología, porque lo más sensato es que el ser humano promueva y defienda ideas. Lo mencioné hace un momento, yo soy liberal, tengo una ideología liberal, no voy a entrar a qué rama, liberalismo clásico, sí, pero yo soy liberal y defiendo las ideas de la libertad. Y Orlando sabe perfectamente bien que quizá 8 de cada 10 ideas no coincidan entre él y yo. Pero Orlando también tiene su ideología. Yo acá no vengo a presentarme ni como una persona ecléctica, ni humanista, ni de centro, que además cree en el... apolítico. Apolítico, a ideológico, claro. No. Teman de las personas que dicen no tener ideología. Porque los seres humanos vivimos de profesamos las ideas. Todo Entonces la política tiene que hacerse sobre la base de la ideología. Y por eso cuando Orlando me preguntaba y me decía ¿qué debería tener o cumplir un partido político? Yo mencioné ese tema. Claro. Ideología, plan de gobierno. Porque incluso el plan de gobierno es la forma en la que esa ideología se plasma en acciones concretas para generar bienestar en la gente. Y es lo que le permite a usted, por ejemplo, decidir si quiere un modelo de seguridad más hacia el conservadurismo, el ala dura, o más hacia el progresismo, una ala quizá más permisiva, o que en materia económica le permite a usted decidir entre la, socialdemocracia o el socialcristianismo, la democracia cristiana, porque las ideas permiten también tomar decisiones. Así es que de nuevo, y yo les tengo terror a aquellos que así lo dicen, no hay que creer en aquellos que le dicen que no tienen ideología, porque se la guardan bien para tan pronto tener el poder, ejecutarla con toda la fuerza. Claro que sí. Y llegan por un partido que se pinta de rojo y después se ejercen como de azul. Llegan por uno de azul y se hacen más verdes, pero bueno, eso suele pasar. Mauricio, para cerrar, una pregunta más de orden personal. ¿Por qué Mauricio Alarcón ha sido candidato? Con todo lo que sabe, podría ser un buen aporte, por ejemplo, en la asamblea. Tú te acordarás, Orlando, que fui parte del proceso constituyente como suplente de la MAE Montaño. Fui parte del movimiento 1 en aquel entonces, quizá como un movimiento que se apegaba mucho a esos principios liberales, que en la práctica lamentablemente no lo fue, y eso es lo que motivó que incluso, recordarás tú, dentro de la Asamblea Constituyente nos apartemos de la línea del movimiento en la etapa final, pero te digo, creo que sí, la política es necesaria en muchos aspectos, pero habemos quienes nos hemos dado cuenta que quizá aportamos más desde la sociedad civil, cuando la política, desde su ceguera, desde su autosuficiencia y desde su incapacidad de autocrítica, simplemente busca un coro de adulones que les permite estar en el poder y permanecer en él. Y me refiero en general. Acá el mensaje no va con ninguna dedicatoria, porque lamentablemente hemos visto las mismas prácticas, como tú decías, independientemente del color. Lo que antes fue azul pasó a ser verde, hoy es morado, mañana será rojo, pero la práctica, que no es positiva, se sigue repitiendo. ¿Llegará el momento? No lo sé. Yo no soy de los que dicen, no, la política, qué horror. Es posible que llegue ese momento, pero hasta que llegue, creo que en la sociedad civil estamos haciendo más. ¿Por qué te gusta la política? Porque escucho constantemente la política es fea, la política es mala, la política no sirve. Yo digo, los políticos que tenemos no sirven, pero la política es fascinante. Eso es diferente. La política es servicio.
La política es poner en la práctica las ideas para mejorar la vida de la gente. La política no es fea, la política es lindísima. El problema es que los últimos años, la coyuntura actual, han puesto a la política al nivel de un albañal y obviamente eso hace que mucha gente además la repudie. Claro, pero entra en el plano de la comisaría a discutir los problemas de la comisaría. La política tiene una razón de ser. Claro. Y yo creo que llegará el día, insisto, en que se recupere el valor de la política y se pueda hacer política como corresponde. Hasta tanto, insisto, creo que hacemos más desde la sociedad civil. Muchísimas gracias, Mauricio. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, Orlando. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este otro relato a propósito de estas reformas que se están planteando en la Asamblea, de la discusión sobre los resultados electorales, con todo lo que ya hemos dicho, pero sobre todo también pensando, analizando y reflexionando, como siempre digo, en voz alta sobre lo que nos viene a continuación. Ya vendrá un referéndum en diciembre, si se lo logra, y vendrán elecciones en el 27 que también nos obligarán a pensar en lo fundamental, en la democracia y en su sistema de partidos o su régimen de partidos políticos. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.